Hoy se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido en nuestro país. ¿Cuántas causas quedan pendientes? Bueno, ¿cómo se viene trabajando con estas causas de crímenes cometidos durante la dictadura? Todo esto lo vamos a hablar con el doctor Pablo Chargoña, abogado del Observatorio Lucio Ibarburu. Bienvenido, Chargoña. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Hay algún mensaje hoy para compartir en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido? El carácter permanente y horrendo del crimen, la primera cosa que a uno se le ocurre decir y que recoge lo que dicen convenciones internacionales en la materia. La desaparición forzada es uno de los crímenes más horrendos que conoce la humanidad. Precisamente por eso hay tratados internacionales que son la expresión de la reacción ética, planetaria, ecuménica frente a un horror que sigue existiendo, no es una cosa del pasado, desgraciadamente. Suele decirse la desaparición forzada viola múltiples bienes de los que todos deberíamos ser titulares como personas, ¿no? El derecho a la libertad, a la personalidad jurídica, al debido proceso, en el caso del homicidio, el derecho a la vida, viola el derecho de los familiares y de los allegados a saber dónde está su ser querido. Es tan horrendo que suele decirse que el desaparecido no tiene derecho a morir, y ese es el extremo del espanto. ¿Es aún peor si fueron cometidos por el Estado? Cuando son cometidos por el Estado con aquiescencia del Estado, suele decirse además son crímenes de lesa humanidad que deben ser perseguidos, porque el Estado es la organización política que las personas se dan para la protección social, precisamente para que estas cosas no ocurran. Cuando el Estado lo comete, sí, claro que son peores, al punto que el derecho establece que son entonces inamnistiables, indultables, o sea, imperdonables desde el punto de vista de cualquier ley de amnistía. La amnistía está prohibida para la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad cometida por el Estado, y son imprescriptibles. No importa el tiempo que transcurra, deben ser perseguidos. Como además el crimen se comete segundo a segundo con el silencio del aprehensor o de quien sabe el paradero, ya ni siquiera puede hablarse de prescripción. El delito se está cometiendo hoy. Y eso pasa en este país con relación a los crímenes de la dictadura. Vivimos en un país, nunca está de más decirlo, en que las unidades militares son cementerios clandestinos o esconden lugares de enterramiento ilícitos. Y ese es un horror permanente también que obliga al Estado a investigar. O sea que este es un día para reafirmar una vez más, el Estado es responsable, dada la continuidad, no ya el Estado del periodo tiránico y fáctico, pero el Estado democrático actual tiene el deber de localizar a los desaparecidos y terminar precisamente con esta situación. En la otra punta de la discusión está la visión de que, como decía Maggie, era situación de guerra, los ciudadanos detenidos desaparecidos formaban parte del bando opositor, y eso se combina un poco con la desidia o las ganas de la gente de olvidar, y si no tengo un caso cercano, bueno, pasemos la hoja y ya está. ¿Qué se dice a esa cultura? Eso podría llamarse la cultura de la impunidad, es decir, formas de reacción ante un hecho horrendo que banaliza el horror o que lo desplaza. Como decía, la desaparición forzada tiene que ver con el silencio criminal o las versiones erróneas. Solían ser detenidas las personas y cuando las familias iban a preguntar por ellos, se les decía que no estaban detenidos o que estaban de viaje. La alteración, el discurso de la neblina, como se decía en la Alemania nazi, la oscuridad que escondía todo esto, o aquella famosa frase inmoral de Videla, el dictador argentino, no están, no son. Todo el discurso tendiente a la desaparición del hecho tiene diversas variantes, me parece a mí. A veces se pone énfasis en una cosa, a veces en otra. Y hay una estrategia discursiva actual y más o menos revisitada que suele llamarse como la teoría de los dos demonios, la equivalencia de dos grupos en pugna bélicos, cuando la realidad era detención de personas que no estaban en un enfrentamiento, secuestro por funcionarios públicos, alojamiento en centros clandestinos, el 300 Carlos,
en los fondos de Avenida de las Instrucciones, en el Servicio de Material y Armamentos, el Hotel La Tablada, centros clandestinos que no quiere decir que no fueran del Estado, eran centros del Estado, eran clandestinos para la sociedad, no se admitía la detención precisamente. Olvídense de un recurso de habeas corpus, eso no era posible. Quien pudiera pretender alguna cosa así en aquella época era potencialmente persona que podría arriesgar su propia desaparición. Por lo tanto, volviendo al tema, es más grave cuando se trata del Estado. Y en esa línea, ¿por qué cree que surge de nuevo como esta? Llegan muchos mensajes muchas veces a las redes sociales del programa diciendo, bueno, no son desaparecidos, se fueron de viaje, cobraron plata del Estado, no están. ¿Por qué ha pasado eso? Es difícil. Recién teníamos un criminólogo, Aller, que no quería irse. Habría sido una oportunidad como para preguntar por qué hay ciertas reacciones que son ajenas a... tiende a reaparecer, me parece, ¿no? Sí, yo creo que hay factores de poder que inciden. Está claro que hay personas interesadas en la impunidad, el entorno de los propios individuos que están siendo hoy sometidos a juicio. Hay 45, ¿no? Hay 45 personas que están enjuiciadas actualmente, hay otros que han fallecido, pero 45 personas. Y hay otras 45, estuve revisando los números que tenemos en el observatorio, otras 45 personas que tienen pedidos de procesamiento que podrían ser enjuiciados en atención a la cantidad de elementos de juicio que hay en los expedientes. Yo creo que van a ser enjuiciados, que van a ser procesados, y está claro que hay personas, grupos de interés interesados precisamente en que esas cosas no ocurran. Yo creo que eso produce un discurso que a veces se refleja en las redes sociales. Y tal vez creo que también nosotros, para ser autocríticos, como promotores de derechos humanos, tal vez no estemos explicando adecuadamente el horror que yo estoy tratando de describir. Pero sí es cierto y es preocupante esa, digamos, no sé si banalización, pero sí, si es dar vuelta a la página, quiere decir que yo no le doy trascendencia al fenómeno. Insisto, algunas personas o muchas personas no le dan trascendencia al fenómeno, eso es muy grave, pero existen convenios internacionales, existe, bueno, una resolución de las Naciones Unidas que establece el día de hoy como un día internacional de recuerdo de la situación de las víctimas de desaparición forzada, crimen que sigue ocurriendo hoy, que tampoco es una cosa del pasado. Yargoña, ¿cómo se valora la actual actuación de los responsables del gobierno, del Estado, a propósito de información que está en dependencias militares, se está excavando? Por otra parte, el ministro de Defensa, cada vez que le preguntamos del tema, da cuenta de que como nunca se respondió a pedidos de información pública, toda información que aparece se divulga. ¿Cómo está viendo, digamos, el actuar de las autoridades? Hace poco un consultor internacional contratado por la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un informe. Yo podría basarme en ese informe para decir lo que se ha dicho en más de una ocasión de todas maneras, pero que es importante repetirlo. Es necesario que todas las agencias del Estado uruguayo, todas las oficinas, todos los entes, tengan el mismo nivel de preocupación, no discursiva, sino en los hechos. Suele utilizar el término de proactividad, que no estén a la espera de la solicitud que la Institución Nacional de Derechos Humanos haga de documentos o de archivos. Porque hay una situación, lo veo en esos documentos, en esos informes, en que los investigadores que están en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quienes por ley tienen el cometido de la búsqueda de desaparecidos, sospechan de la existencia de archivos, sospecha que puede derivar de dos cosas. Una, de la inferencia de lo que normalmente acaece en la dictadura, que es el registro prolijo de muchos operativos, y otro a partir de algunos documentos que parecen dar cuenta de que existieran algunos otros documentos fantasmas que todavía no aparecen. Pero entonces, si la entidad encargada de investigación está sospechando de la existencia de esos documentos que parecerían ser importantes para la investigación, es necesario que aparezcan, y es necesario entonces una actividad intensa de todos los ministerios, particularmente el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, porque fueron los ministerios del aparato represivo. O sea,
señalo que hay una queja de la entidad que busca desaparecidos en el sentido de que no me están proveyendo los archivos necesarios. La otra queja es respecto a la digitalización, que puede ser tan importante como la localización del documento. Si estos no pueden ser revisados ágilmente a través de buscadores, a través de aplicaciones técnicas, el tiempo que puede llevar revisar documentos que además tienen clave de inteligencia militar, que hay que decodificarlos adecuadamente, puede ser muy alto. Y una de las quejas es también que Presidencia de la República, que debe digitalizar esos documentos, todavía no lo ha hecho. Por lo tanto, la queja es, se necesita más compromiso de todas las entidades del Estado. Y ese es un aspecto. Otro aspecto que no se ha hecho demasiado público cuando presenta este consultor internacional, que es el jurista Andreu Guzmán, que es un colombiano especializado en búsqueda de detenidos desaparecidos, es el relativo al uso por la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, lo dice el documento, de las atribuciones que la ley le da. A mí me parece eso importante, porque si se elogia la ley en el sentido que tiene instrumentos poderosos, hay que poner un poco el foco cuando se señala en el documento que esos instrumentos poderosos no se están ejerciendo. ¿Cuáles son esos instrumentos poderosos? El emplazamiento por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos a las entidades que tienen archivos. Emplazarlos quiere decir, usted me tiene que dar este archivo en cierto plazo. Eso la ley le atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos. El informe dice que no se está utilizando. Si es así, es preocupante entonces, porque si la ley, el legislador le dio instrumentos a la institución para que su búsqueda sea efectiva, para que investigue eficazmente, si no lo está utilizando es un asunto preocupante. Y el otro instrumento es el de la denuncia por desacato, me parece sumamente relevante. ¿Todas las personas citadas por la institución fueron a declarar voluntariamente? No lo sé, no está claro eso en los informes. Porque si no van, la ley le atribuye a la institución la posibilidad de denunciar por desacato a la persona que decide no colaborar con la institución. Eso hasta ahora no se ha dado. No hay, yo no encuentro informes que digan si eso se ejerció. Entonces hay dos hipótesis. O todo el mundo voluntariamente va a colaborar, lo que es raro, porque estamos hablando de una situación de la omertad, del pacto de silencio, o no se ejerció ese instrumento. El informe lo que dice es que ese instrumento debería ejercer. E incluso en otra parte del informe le señala a los jueces que podrían, los jueces de oficio, eso ya no en nuestro régimen, podría hacerlo la Fiscalía, de oficio plantear precisamente una causa por desacato a todo aquel que no colaborase con la Institución Nacional de Derechos Humanos, toda vez que ésta lo citase a informar sobre eventualmente lo que sepa sobre el paradero de desaparecidos. Entonces eso me parece que son aspectos importantes como señales un poco deficitarias en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Pido brevemente una respuesta sobre la situación de Trócoli en Italia, que lo vuelve a juzgar por víctimas del Plan Cóndor. ¿Hay alguna información, algún avance al respecto? La que ha aparecido públicamente, yo no tengo otra cosa que eso, me parece importante como gesto de lo que hizo el exilio argentino, uruguayo, chileno. Esto hay que entenderlo como prehistoria para entender por qué hay un juicio contra Trócoli en Italia. Ocurrió que los modelos de impunidad de los países de la región dieron lugar a que muchos familiares fueran al exterior ante el juez Garzón en España, en Roma hace muchísimos años, para abrir estas causas, y esto da lugar a esta otra investigación. Hay también en Uruguay una causa muy importante por torturas en fusileros navales. Estábamos esperando, porque ha pasado mucho tiempo, esperando que la Fiscalía solicite el procesamiento, porque hay elementos para señalar el esquema de tortura en el puerto de Montevideo. Lo asocio porque tenía que ver precisamente con Trócoli y con la Armada. También está en curso la causa, ¿no? La nueva causa denunciada en el nuevo proceso penal por Gabriela Schroeder, ¿no? Gabriela Schroeder, Michelini, Gutiérrez Ruiz, los desaparecidos Washington Barrios, Manuel Liberov. Hay 60 víctimas. El caso de los niños, Macarena Hellman, es un caso que nunca fue atendido por la justicia uruguaya. Sí, el caso de María Claudia García de Hellman, hubo 5
condenados, pero no por el Macarena Gelman. El caso de Mariana Zaffaroni, el caso de los hijos de 2 desaparecidos, de Soba y Mechoso, que fueron trasladados de Argentina a Uruguay en vuelos comerciales, un asunto patético, infame. Gavazo y Cordero se hacían pasar por los padres de estos niños. Estos casos nunca fueron analizados y hoy, en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, existe una formalización recientemente decidida. Muchas gracias, Chargoña. Gracias a ustedes. También nos queda corto el tiempo para seguir charlando. Ya son las 9 de la mañana, 38 minutos. Es momento de hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos. Hay más Arriba Gente para compartir con ustedes.